Buenas tardes. Mi nombre es Ciro Ibáñez, entrenador de pesas por más de casi 45 años, entre deportista, atleta, entrenador. Y hablemos de programación. Hablemos de programación porque yo veo y siento que la formación de entrenadores hoy en día es muy fácil. Hablamos de ética, hablamos de profesionalidad, hablamos en los cursos que se realizan, hablamos de técnica, pero muy poco sobre la programación del entrenamiento. La programación del entrenamiento va respecto a la personalidad del atleta, según mi experiencia. La programación del entrenamiento debe ser más bien personalizada, una vez que se haya detectado el talento y después que se haya pasado, digamos, en mi argot cubano, una entrevista con el atleta para conocer sus prioridades y las condiciones que tiene para poder entrenar 5 o 6 veces a la semana. Una vez establecido esto, pues se establece la programación con ese atleta a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué digo a corto, mediano y a largo plazo? Por 3 razones. Una, porque las prioridades cambian según los años van pasando. En el mundo que vivimos hoy en día, los niños tienen 18.000 opciones de vida. La vida es mucho más fácil, mucho más atractiva fuera del deporte que dentro del deporte, porque ya el deporte no es una forma de vida, es más bien un hobby que se realiza durante X tiempo para estar en forma y estar saludable. Pocos son los que llegan al alto rendimiento. Por lo tanto, hay que establecer bien los parámetros que ese atleta o ese deportista va a realizar tanto en un corto periodo, un mediano periodo o un largo plazo. Una vez que hayamos establecido el corto periodo, desde ahí empezamos a trabajar con el deportista y a establecer la programación adecuada para el mismo. Muchos entrenadores en centros deportivos especializados ya en el alto rendimiento trabajan con una programación generalizada sin mirar las individualidades. Yo en los últimos años he tenido la oportunidad de aprender que la vida asociativa es importante en la programación del entrenamiento. ¿Por qué? Porque el atleta estudia, algunos trabajan, otros tienen novias y otros pues tienen una segunda vida, como es el trabajo, los estudios, la novia, el apartamento, el carro, al cual tienen que pagar y al mismo tiempo quieren ir a unos Juegos Olímpicos o hacer selección nacional. Por lo tanto, muy pocos cursos te hablan de estas situaciones específicas que nos encontramos en el mundo moderno de la halterofilia y de cualquier otro deporte, digamos. Una vez conocido todos estos parámetros y establecido el plan de entrenamiento, obviamente como ya se dice, es un plan, que como cualquier otro plan, pues realizamos los cambios necesarios para que el atleta pueda conseguir su objetivo según la implicación del mismo. A veces cuestionamos los resultados de los entrenadores sin cuestionar verdaderamente al atleta. Es verdad que el entrenador es el capitán del barco, el cual tiene que definir en cada momento cuándo el atleta deja de implicarse al 100% en el entrenamiento. Esto requiere una seriedad por parte de las instituciones que apoyan el deporte de alto rendimiento a la hora de emitir las becas, que es la única herramienta verdaderamente que el entrenador cuenta con ella para motivar a ese deportista a que cobre su beca ese año o el año posterior. Normalmente
en todos esos incentivos exteriores, el cual motiva al deportista a ser un poquito mejor o a ser mejor en general, son fundamentales en las herramientas que tienen los entrenadores en la mano. No quiero citar ejemplos específicos porque no quiero que nadie se sienta dolido al respecto, pero es importante de identificar el talento, el carácter y la determinación de ese deportista con respecto a objetivos futuros. Una vez que usted haya establecido con el deportista ese camino, es un acompañamiento semanal, sino diario y sino mensual, donde cada semana tenemos que sentarnos a hablar del futuro con el deportista, para mantener esa llama viva, para conocer los sentimientos del deportista con respecto a sus entrenamientos, cómo se va sintiendo, qué es lo que opina. A veces el deportista no cuenta con la posibilidad o la comunicación con su entrenador de poder discutir cómo se ha sentido esa semana, o el mes, o el mesociclo, o el macrociclo que ha realizado en ese tiempo. Esa es una labor fundamental y yo diría que es el 25% del resultado del atleta. Yo he podido experimentar con varios atletas este sistema. Y este sistema está basado en que cada semana miramos juntos lo que hemos cumplido y lo que no hemos cumplido. ¿Y por qué no lo hemos cumplido? Una vez identificado el problema, adaptamos los entrenamientos a la siguiente semana. Esta aplicación ha sido más fructífera con respecto a los entrenamientos que yo he realizado con mis hijos, o que mi mujer, Abigail, ha realizado con sus hijos, a la hora de conseguir un resultado. El sueño se ha mantenido vivo, la programación se ha llevado a cabo, hemos hecho los cambios necesarios, hemos reemplazado los ejercicios donde el atleta tenía dificultad porque ciertos dolores o una lesión, los hemos reemplazado por otros ejercicios que verdaderamente han ayudado al atleta a mantenerse verdaderamente activo, y hemos pasado a través de momentos difíciles en cada uno de ellos, consiguiendo unos resultados extraordinarios. Muchos de los padres se nos acercan y nos dicen: no, es que queremos que nuestros hijos sean como los suyos. Es importante entender que la nutrición, la forma de vida, el cuidado médico al respecto, la inversión que cuesta el deporte en estos países es fundamental. Hay atletas o sistemas como el sistema europeo, donde países como Italia, Francia, España tienen varios atletas concentrados durante años, sin la posibilidad a veces de poder hacer los cambios necesarios para reemplazar, o sea, el plan de entrenamiento o el atleta, porque el plan de entrenamiento no está funcionando, o porque el atleta ya no demuestra o no rinde lo que debe rendir según los objetivos determinados. Por tanto, y para ir terminando esta primera parte de intervención con respecto a lo que es la programación, es importante, lo primero, captación de talento; segundo, prioridades; y tercero, implicación del deportista. Después que un entrenador haya tenido 50, 100 atletas bajo sus mandos y no haya habido resultados, ese entrenador tiene que ser, o sea, reemplazado, o ir a ver cuál ha sido el problema de por qué los resultados no han salido. Cosa que hoy en día no pasa, por las razones que sean. ¿Okay? La mayoría de nosotros los entrenadores le echamos la culpa a los deportistas, y los deportistas hoy en día le echan la culpa a los entrenadores. Es decir, el pescadilla que se muerde la cola. Digamos que todo esto tiene solución
con una buena voluntad política, con una buena administración y una buena gestión de las entidades deportivas. En mi próximo capítulo o mi próxima intervención entraremos más específicamente con respecto al trabajo de un talento identificado, de una persona o un atleta que se implica en cada uno de los entrenamientos, se cuida fuera de los entrenamientos y tiene sus objetivos claros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Coach Ibáñez.